Estás escuchando el podcast de Proyecto Biblia. En los últimos meses hemos lanzado una serie de videos sobre el Sermón del Monte. Mi nombre es John Collins y aquí estoy con mi coanfitriona Michelle. Hola Michelle. Hola John. Muy bien. Yendo a nuestro tema de hoy, quiero contarles que el centro del Sermón del Monte es una oración simple que Jesús nos enseñó y nos dejó como modelo. Muchos le llaman Padre Nuestro. La semana pasada, con Tim, hablaron sobre la primera parte de la oración, que tiene 3 pedidos relacionados con nuestra relación con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea reconocido como santo. Que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. La primera parte de la oración nos ubica en la historia de la Biblia. Todos los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios, con el propósito de representar su sabiduría y su gobierno. Ese es el reino. Que venga tu reino. El deseo de Dios es que nos tratemos con justicia y mantengamos relaciones correctas entre nosotros. Que se cumpla tu voluntad. Cuando vivimos de esa forma, la realidad celestial de Dios puede manifestarse aquí en la tierra, y todos pueden ver la sabiduría y la abundancia de Dios, el Creador. Que tu nombre sea reconocido como santo. Esa es la oración que decimos para alinearnos con la historia que está sucediendo a nuestro alrededor, siempre que tengamos ojos para verlo y deseo de participar. La belleza del reino celestial de Dios que invade nuestro mundo. Como en los cielos, así también en la tierra. Llegó el momento de explorar la segunda parte de la oración. Tiene 3 pedidos más que no son sobre Dios y su reino. Estos pedidos son personales y alinean nuestras necesidades con la sabiduría de Dios. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas a prueba, sino líbranos del maligno. Vamos a repasar estos 3 pedidos uno a uno en los próximos 3 episodios. Hoy vamos a hablar sobre el pedido de pan diario. El pedido de pan diario es una invitación a una cierta forma de existir y una disposición a recibir la abundancia de Dios. Escuchemos a Tim. El punto central de la historia del maná es que en el desierto Dios les da el Edén a los israelitas, pero solo un día a la vez. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Estamos conversando sobre la oración modelo de Jesús, una oración que encontramos en el centro del Sermón del Monte. Así es, hemos llegado al centro del centro del centro del centro. Creo que hay 4 niveles de centralidad. Sí. Y la oración de Jesús está en el epicentro de todo eso. Y el Sermón del Monte es una colección de enseñanzas de Jesús. Sí, hablemos del nombre que tiene esta colección de enseñanzas. Sermón del Monte no es un nombre original que esté en el libro o en el Evangelio de Mateo, ni en el relato. Lo más cercano que encontramos en la historia misma como título para esta sección dentro del Evangelio de Mateo está en el párrafo justo antes del sermón. Dice, Jesús iba por toda Galilea anunciando la buena noticia del reino de Dios o del reino de los cielos. Si quisiéramos ponerle un título, uno más apropiado sería un anuncio de la buena noticia sobre el reino de Dios. En el monte. Sí, en el monte. De hecho, eso es importante para la oración de Jesús, porque cuando Jesús transmitió su esencia a sus seguidores, su propia oración que él compuso y que lo guió, el comienzo de la oración tiene que ver con la llegada del reino de Dios, con que se cumpla el deseo de Dios aquí en la tierra de una manera más completa y observable. Por eso es relevante que el título que le da Mateo sea un anuncio de la buena noticia sobre el reino de Dios pronunciado en un monte. Solo que su título no suena tan bien como Sermón del Monte. Sí. En los últimos episodios hablamos sobre esta oración de Jesús en su contexto, que es la oración en el judaísmo primitivo. Después hablamos largo y tendido sobre la primera mitad de la oración. Hoy vamos a charlar sobre la segunda parte de la oración. Bien, ¿podrías leerla? Sí, claro. Voy a leer la oración de Jesús como la tradujo Proyecto Biblia. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea reconocido como santo. Que venga tu reino
y que se cumpla tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas a prueba, sino líbranos del maligno. Lo que vimos la semana pasada fue la primera parte de la oración, que se enfoca en el reino de Dios, en que su nombre sea reconocido como santo. Sí, el nombre ubica esta oración dentro de la historia de Israel y su pacto con Yahweh. Yahweh le dio su nombre a un pueblo y estableció un pacto con ellos. Israel no cumplió el pacto y eso deshonró el nombre. Los profetas de Israel esperaban el día en que Dios reivindicara su nombre y lo mostrara como santo una vez más, haciendo algo en la historia para restaurar a su pueblo y cumplir sus promesas. Entonces, Jesús alude a todo eso. Incluye toda esa historia en esta pequeña línea que habla que el nombre sea restaurado a un lugar de honor y santidad entre las naciones y en Israel. Y otra forma de decir lo mismo es que venga tu reino. Sí. Y en realidad esa es la forma en que Jesús suele decirlo en el Evangelio. Tal cual, exacto, sí. He venido para anunciar el reino. El reino de... La buena noticia del reino. El reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Y lo que implica es a través de mí, de lo que estoy diciendo y haciendo. Sí. Y una tercera forma de decirlo es que se cumpla tu deseo. Sí, que el deseo de Dios sea lo que suceda en nuestra realidad. Y estos tres pedidos se expresan con verbos pasivos. Que tu nombre sea reconocido, que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad. Entonces estamos pidiéndole a Dios que actúe, pero cada uno de esos pedidos requiere una respuesta humana que participa en hacerlo realidad. Claro. Porque el nombre de Dios ha caído en deshonra debido a su pueblo. Entonces la restauración del nombre se produce a través de la restauración de su pueblo y de la forma en que ellos viven. Lo mismo para el reino de Dios. Cuando el pueblo vive bajo el gobierno de Dios, demuestra que Dios está ejerciendo su gobierno. Entonces la oración tiene una naturaleza dual, porque aunque los pedidos están dirigidos al Padre, a la vez implican un cierto obrar de parte de Jesús y de la comunidad de sus seguidores. Suponen una forma de vivir. Es como si fueras parte de un equipo y le dijeras al entrenador que tu equipo sea el equipo ganador de esta temporada. Sí, totalmente, eso. Y entonces el entrenador te diría, bueno, vamos a esforzarnos. Claro, sí, que así sea. Vamos a entrenar. Tal cual. Me encanta esa analogía. O podemos pensar en un grupo de personas y hacerlo plural, como, oh entrenador nuestro que estás en el vestuario, que tu reputación como entrenador sea honrada este año. Que demos lo mejor de nosotros. Que ganemos el campeonato estatal. Sí, que ganemos el campeonato estatal. Sí, es genial. O sea, estás dirigiéndote al entrenador, pero lo que implica, lógicamente, es que nos pongamos la camiseta, para usar otra metáfora deportiva. Bien, gracias por esa mini parábola. De nada. Me parece fascinante que, después de esos pedidos, la segunda mitad de la oración pasa a hablar de nosotros, la comunidad de seguidores de Jesús. Y tenemos tres pedidos que nos comprometen, pero de una forma muy directa. Entonces, si el nombre, el reino y el deseo tienen que ver con lo que Dios quiere en el mundo, estos pedidos tienen que ver con las cosas que nosotros queremos o que necesitamos, las cosas que deseamos. Y tocan tres temas, podemos mencionarlos rápido. Necesitamos comida, necesitamos sustento para sobrevivir. Mi hijo más chico diría snacks. Quiero un snack. ¿Dice snack para cualquier comida? Sí, todo es snacks. ¿Todo tipo de comida? Cualquier comida para él es un snack, sí. Bueno, danos hoy nuestro snack diario. Sí, el primer pedido es una necesidad muy básica, ¿no? Sí. Necesitamos comida para sobrevivir. O sea, si lo pensamos desde la lógica, tiene sentido pedir estas cosas porque son necesarias para que suceda lo de la primera mitad. Somos personas que necesitamos tu provisión para poder participar en la venida de tu reino y que se haga tu voluntad. Por favor, danos tu provisión, danos lo que necesitamos para comer. Y por favor, perdónanos a medida que intentamos crear una comunidad de perdón mutuo. Por favor, perdona nuestras faltas. Y por último, ayúdanos. Líbranos de las circunstancias en que seremos probados por el maligno. Entonces, susténtanos, perdónanos y líbranos. Bien. Esas son las tres partes.
Cada una de ellas es un hipervínculo evidente que nos lleva a muchos temas importantes y a imágenes de la historia de la Biblia hebrea. Pero a la vez, cada una se conecta con cosas que eran muy importantes para Jesús, cosas que él hizo activamente o que experimentó al traer el reino. Y además, cada pedido tiene grandes hipervínculos a las historias del Sermón del Monte. Cada uno de estos 3 pedidos, de sustento, perdón y liberación, nos invita a pensar en toda la historia bíblica y en la historia de Jesús a través de ese lente. Fantástico. Sí, empecemos con el pan diario. Bien. La mayoría de las traducciones conocidas, en la parte del pan diario, dicen... voy a leer algunas. Nuestra traducción parece como si fuera dicha por Yoda. ¿Por qué? Nuestro pan diario, dánoslo hoy. Ah, sí, al revés. Bien. Sí, bueno, la Reina Valera, la versión clásica en español, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego, la NBI lo actualizó a: danos hoy nuestro pan cotidiano. Y las otras versiones son muy similares. ¿Y por qué eso es significativo? Si hacemos una traducción hiperliteral del griego, el orden de las palabras sería este. El pan de nosotros, que es de hoy o de este día, y esa palabra es un laberinto de traducción. Quiero que lo veamos un poco. ¿Qué palabra? Hoy o este día. Hoy o este día. Sí, Ok. sí, el significado de esa palabra es un pequeño laberinto fascinante. Entonces, sería el pan de nosotros, hoy o de este día, dánoslo hoy. ¿De verdad? Sí. O sea, la idea implícita es el pan que necesitamos hoy, dánoslo hoy. Bien. Bueno, la palabra que es difícil de traducir, que sería hoy o este día, es la palabra griega epiousios. Esta palabra aparece solo aquí en toda la literatura griega antigua. Ah, bueno, eso no nos ayuda mucho que digamos. Y recuerda que Jesús no dijo estas palabras en griego. Las dijo en arameo, así que esta es la versión en griego que nos transmitieron los apóstoles al traducir las enseñanzas de Jesús al griego. Parece una palabra compuesta, ¿no? Epiousios. Sí, en griego es compuesta. Podemos entenderla si analizamos los componentes, ¿no? Sí. Bueno, epi es en o sobre. Y ousios es la palabra existencia o ser. Entonces, sobre existir. Pero las palabras no funcionan así. La idea central parece ser aquello que es necesario para la existencia. Lo que necesito para existir. Ok. Entonces, el pan diario de la Reina Valera trata de expresar esa idea. La provisión de pan, la provisión diaria de pan, que sostiene la existencia, danos eso hoy. O sea, es una cosa necesaria para existir. Esa es la idea. Sí, así es, sí. Estoy viendo aquí el diccionario de griego común del Nuevo Testamento y ofrece distintas opciones de interpretación. Una es interpretar que deriva de epi y ousios, lo que está sobre la existencia o lo que es necesario para la existencia. Otra opción es que ousios sea un verbo en el tiempo presente que se refiere al momento presente. La idea sería lo que existe en el momento, lo que necesitas para el momento presente. Entonces, la pregunta es, ¿se refiere a lo que necesito para existir, o sea, mi sustento, o se refiere al tiempo, lo que es para este momento? ¿Sí? Danos el pan del momento, o el pan que necesitamos en el momento, dánoslo hoy. Esas son las dos ideas principales. Ok. Y también hay otra. Bueno, en realidad hay muchas otras interpretaciones. Hay una lista de unas 7 posturas diferentes sobre el significado de esta palabra. Pero esas son las 2 primeras y las más comunes. Así que cualquiera sea el significado central, se entiende la idea, ¿no? Sí, creo que sí. Si necesitas pan en este momento, es porque lo necesitas para sobrevivir. Claro. Sí. Si necesitas pan todos los días, porque necesitas comida todos los días. Entonces, cualquiera sea el énfasis, si en el pan del momento de cada día o en el pan de la existencia, la idea principal se entiende. O sea, sí, suena parecido a decir mi próxima comida. Eso, tal cual, sí. Dame mi próxima comida. Claro. El pan del momento. Exacto. Sí. Y por eso nuestra traducción, que es casi como una paráfrasis, dice: nuestra provisión diaria de pan, el pan que necesitamos para todos los días, dánosla hoy, por favor. Entonces, no estamos pidiendo el pan suficiente para un mes.
Si fuera así, las palabras serían totalmente distintas. Claro, sería un pedido distinto. Exacto, no estamos pidiendo una provisión para toda la vida. El pedido no es, llena hoy mis graneros. Tal cual, sí. Porque muchas personas pedirían eso. Sí, buena observación. Llena hoy mis graneros. Tienes razón. No quiero que este pequeño laberinto técnico nos distraiga del punto central, que es lo que tú estás mencionando. Esto no es un pedido para toda la vida, es un pedido para el momento. Esta oración tiene algo especial. Jesús quiere que nos enfoquemos en el momento y que no miremos más allá de hoy, que la provisión de Dios nos va a sustentar hoy. Quiero que estés aquí y ahora. Sí, y hay algo especial en esto de estar en el presente, y es muy bonito reflexionar en eso. Jesús quiere que nos imaginemos estando tan centrados en el presente que nuestro único enfoque sea lo que necesitamos hoy, en este preciso momento. Es interesante esto de que nuestra confianza en Dios se mantenga presente, enfocada y limitada en ese sentido. Me resulta muy interesante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Veamos los hipervínculos con la Biblia hebrea. Ok. Cuando se menciona la provisión diaria de pan, un judío que ha crecido con las escrituras hebreas habría visto un hipervínculo muy claro a la historia de los israelitas vagando por el desierto, con muy poca agua y comida. Las dos historias donde vemos este mismo enfoque están en Éxodo capítulo 16 y, en realidad hay 3 historias que están una seguida de la otra en Éxodo 15, 16 y 17. Ajá. En la primera están sedientos en el desierto, así que se quejan y reclaman agua. Después está la historia que vamos a ver, que tiene que ver con el pan. Y por último hay una historia más en que de nuevo están sedientos, entonces se quejan y reclaman agua. Entonces, la necesidad de agua y de pan se relacionan entre sí. Son 2 formas diferentes de pensar en lo mismo. Tienen que ver con el sustento. Claro, así es. Tienen que ver con, ¿qué necesito para sobrevivir? ¿Qué necesito para sobrevivir? ¿Qué necesita mi cuerpo? Ambas tienen que ver con la provisión de lo que necesitamos para sobrevivir. Sin eso, morimos. Pero el pan también tiene otras asociaciones, como la de la comunidad en torno a una comida. El pan se convierte en el vehículo para la vida de la comunidad y los vínculos sociales, algo por el estilo. Entonces, la principal historia a la que alude este pedido está en Éxodo 16 y comienza cuando los israelitas tienen hambre porque no tienen pan. Entonces se quejan y dicen: «Oh, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, porque en Egipto nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y tú nos trajiste al desierto para matarnos de hambre». Tú sería Moisés. Sí, tú sería Moisés. Se están quejando con Moisés. Tú nos rescataste de la esclavitud, pero ahora estamos en el desierto y tenemos hambre. Tenemos hambre. De hecho, estamos por morir de hambre. Así es, eso mismo. ¿Y qué es mejor? ¿Ser esclavo en Egipto o morir de hambre en el desierto? Exacto. Y en esta historia, Yahweh no se enoja. No se indigna por el reclamo de la gente, a pesar de que esa no es una forma muy amable de hacer un pedido. Lo que Yahweh dice en la próxima oración es: «Oye, Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día». Y el vocabulario es el mismo, el pan diario. La porción de un día, cada día. El pan para cada día. Y yo los pondré a prueba para ver si están caminando según mi Torá, mi instrucción. Y ya sabemos lo que pasa. Él dice: «Voy a hacer llover pan, la porción para cada día, durante 6 días». ¿Y ese es el maná? Sí. Que en realidad no es pan, es una sustancia pegajosa que cae del cielo. Pan pegajoso del cielo. Sí, hay 2 descripciones del maná en la Torá. Aparece también otra historia en Números 11 y luego aquí. Lo voy a leer, Éxodo 16, versículos 13 y 14. También había codornices que venían por la tarde, así que tenían carne y pan. Es como un festín en el desierto. Como dice el Salmo 23, «Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos». Entonces, en la mañana había una capa de rocío por todo el campamento.
Así que imagina cómo habrá sido eso. Ya sabes cómo es el rocío. Sí, interesante. Pero después, cuando se evaporaba el rocío de la superficie, había una cosa muy fina, como si fueran copos, tan livianos como la escarcha, que estaban sobre la tierra. Y luego, en la descripción de Números, dice que tenía cierto brillo y que era un poco pegajoso. Bueno, lo que también sabemos por el relato de Números es que el color de esta sustancia pegajosa celestial era el mismo que el de una piedra preciosa, como el del ámbar o de una piedra del color del ámbar, llamada bedolaj en hebreo. Y la palabra bedolaj aparece 2 veces en la Biblia hebrea, una vez para describir el maná y la otra vez para describir el brillo de las piedras preciosas en el jardín del Edén. Ah, muy bien. Así que eso es un hipervínculo al Edén. Es pan del Edén porque viene del cielo. Lo recibieron sin tener que esforzarse, igual que los árboles frutales en el jardín, así que solo tienen que disfrutarlo. Simplemente están ahí. Están ahí. Solo tómenlo y disfrútenlo. Sí, es la provisión de Dios en los árboles y a través de los árboles. Bueno, aquí están en el desierto, no hay árboles, pero hay rocío. Y luego el rocío se transforma en esta sustancia que es comparable con el pan de los cielos, pan del Edén. En ambos casos vemos no solo la idea de provisión, sino también de provisión diaria. Eso. Y además se le llama prueba. Ah, claro, sí. Y eso se relaciona con la tercera parte de esta sección sobre la oración de Jesús, que dice, líbranos en el tiempo de prueba, o no nos lleves a un tiempo de prueba. Pero aquí en Éxodo vemos la provisión de pan solo un día a la vez. Según el relato, tenían la instrucción de solo recoger lo necesario para cada día. Y después en el relato, Dios les dice, el pan celestial que ven por todos lados, solo junten lo que necesiten para un día. Por un día. Y luego hay toda una parte que cuenta que hubo algunas personas que recogieron todo lo que pudieron. Cierto. Y algunos que no recogieron suficiente para un día. Después hay un momento en la historia en que mágicamente todos terminan con la misma cantidad. ¿Qué es lo que necesitaban para el día? Para cada día, sí. No importa cuánto habían juntado, eso es lo que necesitaban para el día. El que había juntado mucho tenía justo lo suficiente y el que había juntado poco tenía justo lo suficiente. Y así fue durante 6 días. Y luego en el 6º también tienen que salir a juntar pan, pero van a tener el doble de la provisión. O sea, tienen que recoger el doble de lo que necesitarían para un día. Luego, en el 7º día, no tienen que salir a buscar pan. Entonces, esta narración está conectada con la historia de los 7 días de la creación y la historia del Edén, donde Dios quiere crear Edén en un ciclo de 7 para su pueblo. Pero apenas comienza a darles más de lo que necesitan para ese momento, empiezan a confiar en sus propios recursos y no en Dios. Entonces, danos lo que necesitamos solo por hoy, es un eco de esta historia, que explora lo que implica confiar en Dios como proveedor de lo que necesito cuando parece que no hay salida. El enfoque está en solo necesito lo que necesito para el día. Hay algo muy hermoso en eso, pero también la rutina se puede hacer pesada si nunca paras día tras día, tras día, tras día. Sí, es cierto. Entonces, también está eso del 7º día, Eso. que tienes que parar. Sí, así es, porque ya tienes más que suficiente. Eso me recuerda algo interesante. Entonces sí, lo que sucede en el 6º y 7º día de la historia nos enseña que, en realidad, con este Dios, tienen más que suficiente. Él puede darte el doble de lo necesario para un día, pero hay una enseñanza en esto de solo vivir con lo que necesitas para este momento, en este día. Pero, ¿no te parece que también es un poco descuidado? Está bueno hacer planes, aunque sea algunos. Sí, entiendo a lo que vas. Hay muchos proverbios que hablan sobre eso. Me imagino. En los proverbios de la Biblia tenemos el de, mira la hormiga, trabaja todo el tiempo, recoge para el invierno. Bueno, en realidad ni siquiera estoy hablando de... Bueno, sí, las hormigas trabajan mucho, pero me refiero a planificar con antelación. Ah, planificar, sí, totalmente. Para tener pan para mañana, voy a tener que hacer algunas llamadas hoy. Sí, ¿Cierto? Tal cual, sí. Este es un ejemplo perfecto de que si leemos la Biblia como un manual de comportamiento, vamos a terminar preguntándonos, bueno, entonces, ¿cuál de las opciones es la correcta? ¿Tengo que hacer planes diarios y confiar en Dios día a día? ¿Eso es lo correcto? ¿O sigo lo que dice Proverbios y hago llamadas y planes para el mes que viene y el año que viene y los 10 años que vienen?
porque eso también está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cuáles son algunos de los proverbios? ¿Los tienes a mano? No los tengo. Espera un segundo, a ver, ahí ya los busco. Proverbios 24-27. Comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra, y después de eso, construye tu casa. Es muy bueno. Si tienes una casa, pero no tienes ninguna fuente de ingresos... De eso está hablando. ¿De qué sirve tener una casa si no tienes comida o ingresos? No podrás comer en la casa ni pagar la casa. Claro, sí. Así que ve y prepara tus campos para que después puedas cosechar. Es un buen proverbio para los emprendedores, porque muchas veces está ese impulso de, si creo una marca genial y tengo un logo fantástico y un buen nombre, me va a ir bien. Y es como, no, primero tienes que crear valor, tienes que trabajar un poco y luego ve y construye la marca. En torno a eso que es valioso. Sí, sabio consejo. Me gusta ese proverbio, hacía mucho que no lo leía. Comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra, y después de eso construye tu casa. Me gusta. Y este es otro que me encanta, escucha. Proverbios 15:22. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros prosperan. Aquí el énfasis no está solo en hacer planes, eso se da por sentado. Vamos a hacer planes, pero si quieres que tus planes prosperen, ponlos a prueba con otras personas que consideres sabias, para que tus planes estén orientados hacia el futuro y sean realistas para lo que quieres lograr. Me gusta también ese. Sí, está bueno. Está bueno, ese es un matiz. El otro que estaba pensando es el clásico de la hormiga. Aquí lo tengo. Ve, mira la hormiga, perezoso. Esto está en Proverbios capítulo 6. Observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe ni oficial ni señor, o sea, no tiene un jefe autoritario. No saben que existe la hormiga reina. Sí, quizás no lo sabían en ese momento. Y sigue, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Trabaja duro y guarda para después. Sí. Y parecería como contradictorio con la idea de Éxodo 16, en la cosecha del maná, donde el tipo que se esfuerza mucho y junta más, no se beneficia más que la persona que se esfuerza menos. Totalmente, sí. Creo que la diferencia está en las circunstancias de cada uno. Entonces, si eres parte de la audiencia de Proverbios, la audiencia implícita de Proverbios en la historia, cuando el libro comienza dice, estos son los dichos de Salomón, hijo de David, y luego comienza a hablar a mis hijos. Entonces el trasfondo que se da a entender es de... Cuando eres rey. Sí. Estas son enseñanzas sabias para la simiente de David. Claro. Para la línea mesiánica. ¿Y qué nos enseña el relato sobre el reinado de Salomón? Fue una época de gran abundancia, un tiempo de abundancia. Pero en el desierto, en Éxodo 16, es un tiempo de hambre y escasez. ¿Se entiende? En otras palabras, Israel no tiene la capacidad de cosechar, sembrar y asentarse. No tienen a su disposición una abundancia, solo tienen carencias. Y cuando te falta todo, lo único que puedes hacer es confiar que vas a tener lo que necesitas. Aceptar que lo único que puedes hacer es confiar en Dios para el día de hoy. Pero la audiencia de Proverbios está en una situación que tiene estabilidad. Y en ese caso, tienen que hacer planes. Tienen que ser sabios y responsables para así tener suficiente para ellos mismos y poder compartir. Hay muchos proverbios sobre eso y sobre compartir con los pobres. Pero también confiar en Dios. Veamos el discurso de Salomón en Proverbios 3. Es muy conocido. Proverbios 3, versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Es la bendición del Edén, la abundancia. Bien, entonces, yendo a la oración de Jesús... Bien, sí. Lo que entiendo es que Jesús decide hacer una oración del tipo pobreza en el desierto. Exacto, sí. En lugar de elegir la oración de la abundancia al estilo de llena nuestros graneros hasta que rebosen, lo cual también es bíblico, como llena nuestros graneros con abundancia porque queremos compartir, ser generosos. Claro, sí, así es. Entonces, ¿por qué eso no está en la oración de Jesús? Sí, totalmente, te entiendo. ¿Por qué no eligió la versión de Proverbios? Porque su oración es más parecida a la versión del desierto que está en Éxodo. Sí. ¿Por qué se parece a lo que los israelitas deberían haber orado? Sí. ¿Acaso Jesús no tiene una mentalidad de abundancia? Sí, buena pregunta.
Y ese es el punto central de la historia del maná, que en el desierto Dios les da el Edén a los israelitas, pero solo un día a la vez. Claro. Creo que tiene que ver con algo de la psiquis humana, que cuando comenzamos a tener más de lo que necesitamos para el momento, es como que nos adormece y nos lleva a ser autosuficientes y a enfocarnos en nosotros mismos. Veamos lo que dice Richard Bauckham, un erudito del Nuevo Testamento. Él escribió un librito en la serie de Oxford que se llama Introducciones muy cortas. Ya hemos hablado de esta serie, ¿no? Sí, lo hemos hecho. Me encantan esos libros. Son unos libritos de tapa blanda, bien cortitos, de unas 100 páginas, con introducciones sobre todos los temas que te puedas imaginar que podrías aprender como ser humano. Hay unos 200. Me encantan. Bauckham escribió el que se titula Jesús, una introducción muy corta. La verdad es genial. Y tiene una pequeña sección sobre la oración modelo de Jesús, porque para él esa oración es una pequeña ventana a la mentalidad de Jesús. Y quiero leerte el comentario que hace sobre esta línea de la oración. Dice: lo que transforma la sociedad en el ideal de Jesús es conocer a Dios como el proveedor absolutamente confiable e infinitamente generoso de todo lo bueno, de quien todas las criaturas dependen completamente. El tipo de confianza en Dios que Jesús concibe aquí se establece en uno de los pedidos de su oración: danos hoy nuestro pan de cada día. La provisión adecuada para suplir las necesidades materiales. No el lujo, sino el sostén diario, no una acumulación de riqueza. Eso es todo lo que pide. Eso pone al discípulo de Jesús en la posición de un mendigo que depende cada día de la generosidad de los demás, o lo pone en la posición de un jornalero. Eso era muy común en la época de Jesús, aparece en las parábolas. Eran agricultores con escasa seguridad laboral, contratados por el día, y nunca ganaban más que lo suficiente para comer el día siguiente. Jesús les pide a todos los discípulos que tengan esa clase de confianza radical, que para los más pobres es la única alternativa. Sí. ¿Pero por qué? Bien, pensemos en eso. Me parece que para Jesús es valioso que aquellos discípulos que están en una situación en que tienen que vivir al día... Que son la mayoría. Sí, es una gran parte de su audiencia. Los enfermos, los pobres y también los pescadores, que pagaban impuestos altísimos a los romanos. Ganaban por lo que pescaban en el día. Sí, como mucho por el mes, o si no por la semana o el día. La única excepción entre los seguidores de Jesús era alguien como Mateo. Claro, un recaudador de impuestos. Que podía tener cierta seguridad económica. Y quizás también los pescadores si tenían una buena temporada. Pero podríamos decir que las personas pobres y los jornaleros eran una gran parte de la audiencia de Jesús. Aún así, incluso para aquellos que no estaban en esa posición y que sí tenían algo de estabilidad financiera, lo que Bauckham dice es que Jesús quiere que todos sus discípulos nos imaginemos que somos como el jornalero. Este pedido es el pedido de alguien que solo tiene por seguro y confiable el día en el que está. Y Jesús quiere que sus seguidores se imaginen a sí mismos como... A esto creo que apunta Bauckham. Jesús piensa que, en definitiva, todos estamos en esa misma realidad. Solo que nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que como tenemos ahorros suficientes para vivir un año o tenemos un fondo de emergencia de 3 meses, entonces de alguna forma tenemos seguridad. Entiendo, sí. Pero para Jesús no es así. Es recordarnos a nosotros mismos de dónde proviene la verdadera seguridad. Eso, exacto. La seguridad no está en mi fondo de emergencia, porque en realidad alguien sostiene mi vida todos los días. Es muy profundo. Entonces no es que Jesús está diciendo, miren, no hagan planes de negocios, sino que más bien está diciendo, recuerden, en todos sus planes y todo su trabajo, sin importar lo que tengan la actitud de confiar en que Dios va a proveer lo que necesitan hoy. Eso mismo. Y su existencia hoy, en realidad, no es el resultado de todos los planes que hicieron. Porque incluso sus planes en sí mismos
y la capacidad de hacerlos y de tener una vida y un entorno suficientemente estables como para hacer planes, todo eso es un regalo y no es algo que hayan logrado ustedes. Jesús no nos está diciendo no hagan planes más allá del pan de hoy. Es un pedido a Dios para que Él nos dé lo que necesitamos hoy y entrena nuestros pensamientos para que veamos la existencia de cada día como un regalo, incluso si hace un mes ya tenía planeada la comida de hoy. Sí. Al fin y al cabo es un regalo de Dios en este momento. Y recuerda que antes hablamos sobre el aspecto formativo de esta oración. Si la dices varias veces al día, eso comienza a moldear la forma en que ves todos tus bienes. Porque nuestra psiquis humana naturalmente tiende a hacer planes. Necesitamos frenar un par de veces al día y decir, Dios, sé que estás conmigo hoy. Claro, así es. Sí, Jesús quiere que todos sus seguidores se imaginen que su existencia, en cada momento, no es algo que ellos hayan generado, sino que la reciben como un regalo. Por eso la interpretación de la palabra epiousios como del momento presente o lo que es necesario para la existencia se pierde un poco en nuestra traducción de pan diario o pan cotidiano, porque es el pan del momento, el pan que es necesario para este momento de la existencia. Claro, dame lo que necesito ahora. Sí, confío que me darás lo que necesito en este momento. Me gusta esa forma de orar. Confío en que me darás lo que necesito en este momento. Sí, es parecido a Santiago en el capítulo 1, donde seguro está tocando los temas del Sermón del Monte, cuando habla de que si te falta sabiduría y no sabes qué hacer en una situación difícil, debes pedirle a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Y cuando pidas, pide con fe, sin dudar. O sea, no te pongas a dudar de Dios ni a preguntarte si te va a negar algo. Solo confía. Y después habla de que Dios es el dador de toda buena dádiva, desde las luces del cielo hasta las semillas y los frutos de la tierra. También hay un lugar en Santiago, me adelanto un poco, que habla de hacer planes y decir, si el Señor quiere. Está en Santiago capítulo 4. Es fantástico. Santiago dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Ustedes no saben cómo será su vida mañana, porque ¿qué es su vida? Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, si es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Es interesante porque lo que está diciendo es que podríamos hacer todos esos planes, pero tenemos que reformular la forma en que hablamos de ellos. Claro, exacto. Recuerden que depende de la voluntad del Señor. Sí, dijiste la forma en que hablamos. Pensé que ibas a decir pensamos. Sí, bueno, pensamos también. Pero esa es la idea. Sí, cambiar la forma en que pensamos. Y es lo mismo que dice Jesús. Es otra forma de pensar. Sí. Sí, puede que ya tenga la vida solucionada en lo económico, por el motivo que sea, no sé, tengo una buena jubilación. Incluso en ese caso, Jesús quiere que sus discípulos cultiven la mentalidad de un mendigo o de un jornalero. Eso es lo que dice Richard Bachman. Esa mentalidad hace que nos ubiquemos en un lugar donde Jesús quiere que sus seguidores estemos siempre, que se caracteriza por la confianza y la dependencia radicales de la generosidad de Dios en cada momento. Ay, amigo, estaba por decir que debería pensar mucho más en este tema, pero en realidad no sé si eso sería lo mejor. Lo que me hace falta es encontrar formas creativas de incorporar esto en los patrones de mi vida. Bueno, esa es la primera línea de la segunda mitad de la oración. Sí, ese es el primer pedido. El primer pedido. Danos hoy el pan que necesitamos. Y no es solo un pedido para que Dios nos dé lo que necesitamos hoy. También nos moldea y nos convierte en un cierto tipo de persona que se relaciona con Dios en cada momento desde un lugar de confianza. El día de hoy es un regalo. Amigo, cuando leemos las historias de Jesús, se puede ver que él vivía de esa manera. Cierto. Se nota en la forma que trataba a las personas a su alrededor. En los años que viajó de lugar en lugar, tenía ese dicho, los zorros tienen madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando empezó a anunciar el reino de Dios, no tenía hogar, y entró en una temporada de confianza diaria y radical.
El pan en el desierto, las historias conocidas sobre Jesús y el pan y los pescados, esas historias también son importantes y tienen hipervínculos a las historias del maná. Él está dando el pan del reino de Dios a las personas en el desierto. Esos son momentos en que Jesús demuestra que Él mismo fue moldeado, y esto expresa una prioridad grande en la forma en que vivió Jesús y cómo veía el mundo. Y a eso nos invita a nosotros, confianza radical en su provisión. La siguiente línea de la oración habla sobre el perdón. La próxima semana hablaremos sobre este segundo pedido personal. Anunciar el perdón y luego practicarlo realmente como comunidad es una señal de la llegada del reino de Dios, una encarnación del reino de Dios. Las personas viviendo bajo el gobierno y el reinado de la bendición de Dios. Muy bien, eso es todo por hoy. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de miles de personas como tú. Gracias por ser parte de esto con nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Soy Marcelo González de Guayaquil, Ecuador. Disfruto cómo la historia y los principios de Dios son explicados y personificados para llevarme solo a amarlo más. Y todo esto gracias a que un día vi un video de Proyecto Biblia. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creemos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.